músico. ¡Aleluya! Porque he visto que han avanzado mucho Sí, amén. los músicos. ¡Aleluya! Gloria al Y Señor. pues yo creo que el hermano Luis ha aportado mucho, Amén, aleluya. enseñándonos. Y alguien dijo ayer, ¿y qué vamos a hacer cuando él se muera? Santo. Primero nosotros. No, pero que él se va a ir junto con nosotros, le digo yo. Él se va a ir junto con nosotros. Vamos a ir todos juntos, no hay problema, le digo, porque todos nos juntos vamos a ir. Así es que yo le agradezco. Amén. Yo también. Le agradezco mucho en lo personal. Aleluya. Y así, hermanos, vamos a... Le voy a recargar un poco antes de lo que les dije ayer, el sábado. Vamos para este personaje que tanta manifestación hubo por medio de él. El Señor a él lo puso primeramente como esclavo y después pasó a ser gobernador del rey Nabucodonosor. ¿Saben quién es? Daniel, ¿verdad? Daniel. Y él iba en la flota de esclavos. En la flota de esclavos. Pero Dios sabía por qué iba ahí. ¿Ya encontraron a Daniel? Amén. A Daniel 3. Gloria a Cristo. Daniel 3. Santo. Si gustan, solo me van siguiendo con la vista, porque quiero que pongamos una atención tan verdadera. Y este mensaje va para todos los que nos están viendo por las redes sociales. Y el título le vamos a poner: Dios está en todo lugar. Aleluya. Si lo tienen, lo vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. Amén. 3:16. Gloria a Dios, aleluya. Sadrac, Mesac y Abednego, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Si no sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que tú has levantado. Entonces el rey Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno dio a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército, que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Oremos. Padre, te pedimos, Señor, que esta hora nos des el entendimiento a cada uno, y que seas tú, Señor, dándome palabras para que sean edificantes a cada uno de los que van a escuchar. Padre, yo te lo pido en tu nombre. Gracias te doy, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Aleluya. Como les dije, hermanos, vamos a hablar de este mismo Daniel. Pero aquí tenemos que poner mucha atención. ¿Por qué Dios usó al rey Nabucodonosor?
Eso es lo que yo quisiera que entendamos. Porque si alguno de nosotros, Dios nos selecciona, alguno de ustedes selecciona hacer alguna maravilla, eso no significa que usted se va a salvar. Amén. Eso no significa que usted es salvo o salva. Aleluya. Yo quiero que me entiendan lo que estoy tratando de explicar. Amén. ¿Verdad? Y me voy a poner yo de ejemplo. Yo si estoy acá al frente de este rebaño, pero si no hago las cosas como Dios quiere que las haga, entonces yo mismo pierdo mi salvación. Sí, amén. Aleluya. Y esto es lo que pasó con el rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor se le dio la autoridad completa por parte de Dios, que sea él gobernando los demás reyes. Solo imagínense, rey, gobernando las demás naciones, dice. Desde el tiempo de Jeremías, ¿se recuerdan de Jeremías? Que hablamos de Jeremías, donde Jeremías hablaba al pueblo rebelde. ¿Cuál es el pueblo rebelde? El pueblo de Israel. Y solo trataban de matar a Jeremías. Pero Jeremías les hablaba a través de que Dios le daba palabra para que hablara. Así dice Jehová. Aleluya. Hablaba Jeremías. Y como lo veían quizás, como les digo, a veces nuestra vestidura nos hace que la gente nos desprecie. Y Jeremías pues no le hacían caso. Pero bueno, no vamos a hablar de Jeremías, vamos a hablar del rey Nabucodonosor. Este rey, sabemos de que, le voy a hablar un poco del principio para que vayamos entendiendo, ¿verdad? Porque la esclavitud vino de esa época de Jeremías, porque Jehová Dios le ordenó que se lo dijera al pueblo por tanta rebeldía. Y fue así que el rey Nabucodonosor gobernaba todos los reinos por la potestad que Dios le había dado, que él sea el mayor, el rey más fuerte, y todos le tenían miedo. Pero lo que yo quiero que entendamos es cómo Dios usó al rey Nabucodonosor. Y si Dios conoce los corazones de cada uno de nosotros, Él ya sabía que el rey Nabucodonosor pues no iba a ser tan agradecido como nosotros pensamos ser agradecidos cuando nosotros tenemos alguna maravilla que Dios haga con nosotros. Aleluya. Entonces viene el rey Nabucodonosor y Dios le da el sueño. Le da el sueño, pero quien se lo interpretó fue Daniel, ¿verdad? Fue Daniel. Y por esa razón, no vamos a leer tanto porque si no, nunca termino, y siempre quedo a medias, queriendo explicar mucho. Por esa razón es que el rey Nabucodonosor lo nombró gobernador de todas las provincias de su reinado. Casi tuvo la misma posición de José. ¿Se recuerdan de José, verdad? José, el que sacó, el que dejó pues, a toda su familia. Entonces viene Daniel, le hace la revelación del sueño que Nabucodonosor tuvo. Y aquí donde
entendemos que ese sueño fue lo que Dios estaba revelando la venida de Cristo Aleluya. por medio del rey Nabucodonosor. Les va a quedar de tarea para que lean. Aleluya. El rey Nabucodonosor, pueden leerlo desde el 1, ¿verdad? Llegan hasta el 5 más o menos, van a encontrar ahí cómo Dios se manifiesta la venida de Cristo. Amén. Pero lo que el ser humano nosotros padecemos es que cuando alguien logra tener un privilegio o un cargo, hablemoslo terrenal, ¿verdad? Se engrandece. Y eso casi todo nos pasa. Se engrandece y empieza a tratar mal a aquel que lo dejó ya, digamos, en el puesto donde él estaba. Y este rey, después que Dios le da ese gran privilegio, él termina enalteciéndose, y es donde manda hacer la estatua a la imagen de él, ¿verdad? Y en donde él da la orden para que todo aquel, dice la Biblia, que oyere el sonido de una flauta, de un tamborín, se postrara. Imagínense todos los pueblos, cómo él se gozaba, ¿verdad? Imagínense cómo él se gozaba al ver a aquella multitud. Con solo sonar una campanita, ¡pum!, iba todo el mundo a postrándose. Pero viene aquí estos tres hombres, Sadrac, Mesac Aleluya. y Abednego. Y es lo que leímos, ¿se recuerdan? Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Aprender a serle fiel a su palabra al Señor. Aleluya. Porque eso es lo que nos está tratando de que nosotros entendamos. Ellos fueron fieles. Y para que se recuerden, lo voy a leer de nuevo. Le dijo: no es necesario, el 16 dice, no es necesario que te respondamos. Dijeron los tres hebreos: aquí dice que nuestro Dios nos librará. Aleluya. Solo imaginen, solo pongámonos a pensar la firmeza de ellos. La firmeza de ellos. Una fidelidad, podemos llamarle completa. Completa. Porque ellos no le tuvieron temor a la muerte, ¿verdad? Temor a la muerte. Hay ¿cómo le podemos llamar? Alguien que se la llevaba de macho, ¿verdad? Ya han visto algunos que se la llevan de macho. Así la llamamos, ¿verdad?
¿cómo es? Prepotentes. Decía, yo no le tengo miedo a la muerte. Y lo decía pues, con aquella voz, ¿verdad? De hombre, como decimos. Con aquella voz de hombre. Y dice que alguien le tocó la espalda y que le dijo, me hablaba. ¿Quién es usted? Soy la muerte. Ya no puedo bromear uno. Con eso salió de, ya no puede bromear uno. De que él bromeando estaba, pues. Le tenía miedo a la muerte. Como todos nosotros, ¿no? Un gran miedo que le tenemos a la muerte. Pero el que está en Cristo no le tiene miedo a la muerte. Porque al morir, dice, es ganancia para el cristiano. Así es que aprendamos a no tenerle miedo a la muerte, sino que mejor, si usted se siente bien con el Señor en este momento, dígale, Señor, en este momento mejor llévame. Porque si no le va a pasar como el rey. ¿Cómo se llama el rey? No, el otro rey que murió, que le dijo, prepara tu casa porque hoy te mueres. El rey Ezequías. Y le dio 15 años más. ¿Solo para que se perdiera? Dios se lo iba a llevar en el momento que él sabía que iba con él, ¿verdad? Pero como cuando le dio los otros años más de vida, él mejor, en lugar de enaltecer a su Dios, lo negó. Pero hablemos de los 3 hebreos. Y eso es lo que yo me motiva, porque en esta época todavía podemos encontrar personajes. Estamos por contar un testimonio, ¿verdad? Que van a participar los hermanos. Un testimonio. Hoy les contaré otro testimonio que hemos estado oyendo con el hermano Luis. Ya lo hemos escuchado, se lo voy a relatar para que vean cómo Dios está con uno en el momento que usted ni siquiera se lo imagina que Dios va a responder por usted. Pero estos hombres no le tuvieron miedo al rey, porque según lo que estamos leyendo aquí, ellos le dijeron, no es necesario ni que te respondamos. Entonces el rey ya sabía que ellos eran fieles a Dios, eran fieles, como Daniel. Y por eso es que ellos respondieron así, no es necesario que te respondamos. No vamos a adorar ni a tus dioses, ni tampoco a la estatua tuya. Una posición bien firme. Dijimos, se llama fidelidad, ¿verdad? Fidelidad. Porque si leemos todo, nos daremos cuenta como cuando el rey se quema la mano, porque el horno estaba completamente demasiado caliente. Y por eso cantamos la alabanza, ¿verdad? Mesac, Sadrach, Mesach. Se paseaban en el horno de fuego. Pero ellos respondieron de esta manera porque sabían cómo estaban parados. Entonces, si estamos medio parados, yo creo que lo que hacemos es salir corriendo. O doblegar a lo que nos están pidiendo.
todos sabemos de que hoy que vino esta pandemia, muchos, porque muchas iglesias ya no abrieron. Muchas iglesias, ¿cómo se llama? Estadía, ¿cómo que le llaman? Estadística. ¿Cuántas iglesias ya no abrieron? Iglesias. Ahora hablemos de la gente que asistía a esa iglesia. Entonces toda esta gente se quedaron en el aire, podemos decirlo así. Tal vez algunos habrán buscado, porque siempre más de algunos tiene que haber un fiel, ¿verdad? Pero estas iglesias donde se congregaban, pues supuestamente eran donde la mayoría les gusta, porque como dije ayer, hay libertinaje, hay de todo, ¿verdad? Yo siempre le he dicho aquí, ustedes, hablo de las hermanas, aquí ustedes se han ido cubriendo la cabeza porque Dios les ha tocado. Aquí nosotros no. La primera que vino fue la hermanita Elba. Aleluya. Pero Dios la trajo a ella, al hermano Santiago, porque me acuerdo que nosotros orábamos parados, ¿va? Y hoy ya nos acostumbramos que hoy oramos hincados porque vimos la enseñanza de él. Aleluya. Como la hermanita Elba, ella pues fue la primera que entraba con manto en esta iglesia, Gloria a Dios. y poco a poco todas ustedes se han ido usando el manto, Aleluya. no porque sea exigencia de esta iglesia o doctrina, sino que porque Dios los ha tocado. No sé, yo creo que es como para más reverencia al Señor. Aleluya. Vamos a dejar a estos tres hebreos, porque si no el tiempo se me va. Aquí podemos ver cómo Dios está respaldando cuando nosotros le somos fieles. Amén. Porque lo que pasa es que nosotros queremos que Dios sea fiel con nosotros, pero muchos le fallamos. Sí, amén. Así es. Ese es el problema, que muchos le fallamos. No podemos ser perfectos, porque nadie es perfecto, solamente Dios. Amén. Pero tampoco vamos a estar jugando, como dijo la predicadora ayer. No podemos estar jugando con Dios, Así es. porque Dios merece su respeto. Aleluya. Amén. Amén. Dios, Él merece toda honra, Sí, aleluya. toda gloria. Vamos a relatar un poco el testimonio de una persona. Como les digo, el hermano Luis sabe de quién voy a hablar. Esta persona se llamaba John. John era un personaje que estaba en esas cárceles, dice, en Texas, donde están los más criminales. Ahí estaba él. Pero como todos sabemos de que siempre hay algunos que tienen ese don, ese privilegio de ir a las cárceles a evangelizar. Y este personaje que llegaba a evangelizar a la cárcel no era cualquiera también. Me imagino que esta persona iba bien preparada.
porque él se iba a enfrentar con personas criminales, ¿verdad? Entonces es como cuando uno va a hacer una oración que nosotros sabemos que está poseída. No podemos ir a orar, porque si no usted va a salir endemoniado, Así es. Amén. ¿verdad? Entonces esta persona, yo me pongo a reflexionar y a pensar, es que esta persona iba quizás todos los domingos, no sé, pero si iba bien preparada, como decimos, bien ayunado y orado, Aleluya. ¿verdad? Y dice que el Espíritu lo hacía llegar más a una celda donde estaba John. Ese era el nombre de él, John. El testimonio de John dice que a él no le podían hablar de Dios. A él no le podían mentar las cosas de Dios porque él lo mataba. Pero este personaje siempre llegaba a hablarle así enfrente de su celda. Y dice que un día se acercó mucho a la celda y lo logró agarrar. Pero así como dice que lo agarró, con aquel impulso, con aquella ira, así dice que el Espíritu Santo también actuó. Aleluya. Así como lo agarró, así lo soltó. Cuenta John que sintió aquel gran poder que lo aventó de regreso, porque este personaje iba ungido. Y dice que esa noche se quedó dando vueltas y vueltas y vueltas, que no pudo dormir toda la noche porque ya el Espíritu Santo se quedó ahí trabajando con él. Hasta que ya para amanecer, dice que cuando sintió, estaba hincado. Eso fue puro poder de Dios, Amén. Amén. porque ya no había nadie que lo estaba evangelizando, sino que el mismo Espíritu lo estaba trabajando. Aleluya. Hasta que lo hizo, como dice su palabra, toda rodilla se doblará. Aleluya. Y fue así que él, dice, cuando sintió, él estaba orando. Aleluya. Cuando volvió a llegar este personaje, dice que allí aceptó al Señor. Confesó con su boca. Gloria a Dios. Y desde ese momento, en la cárcel donde él estaba, dice que hubo un gran cambio. Aleluya. Porque después de él, fueron aceptando. Y relata que en el lapso de 3 meses fueron bautizados, dice, 300 presos. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos hablando de uno diario. Ese es el poder de Dios. Amén. Así es. 300 fueron bautizados en 3 meses.
Gloria al Señor. Pero como él estaba procesado y esperando una sentencia, dice, llega el día de la sentencia. Pero cuando este día llegó, él ya había ganado el alguacil de la cárcel. Ya lo querían. Después de ser un gran asesino que no podía salir de su celda, ya se reunían a cantar y alabar al Señor en el lugar donde les permiten afuera. Aleluya. Y dice que le dijo, John, lo siento, yo quise abogar por ti, pero no pude hacer nada. Y dice que le dijo, tranquilo, lo mío ya está arreglado. Aleluya. Aleluya. Eso es lo que él dijo. Pero yo quiero que retrocedamos un poco y pensemos cuando alguien verdaderamente se convierte, Aleluya. como lo que le pasó a Pablo, ¿verdad? Pablo no lo anduvieron evangelizando. Él un solo le pegó al Señor Aleluya. y se convirtió. Y quizás podemos decir que fue el mejor apóstol de todos, ¿verdad? Aleluya. Amén. Pues este personaje dice que le dijo, lo siento, yo no pude hacer nada contigo. Tranquilo, le dijo. Él sentía que ya, porque había tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Tranquilo, lo mío ya está arreglado. ¿Están seguros que haría? Sí. Llega el momento, hermanos, en que lo llevan, dice, a la sala del jurado, y para no alargar más, lo sentencian a la silla eléctrica. La silla eléctrica, según la ley, dice que son tres descargas que le hacen al cliente. Pero el cliente con una se muere, porque son, no sé si 3.000 o 300 voltios. Usted cuando cambia un foco le pone el dedo ahí, se asusta, ¿verdad? 12 voltios. Con 100 voltios uno quizás se muere, porque el que es sentado en la silla eléctrica le ponen una cosita aquí que le deshaga todo el cerebro, un solo corrientazo, le desarma todas las venas, se las estalla. Llega el momento de la ejecución, y como sabemos que todos sabemos de que cuando alguien está moribundo y ya se va a morir, mandan a llamar al sacerdote, ¿verdad? Pues ahí en la cárcel mantienen eso, pues, porque sabemos de que la Iglesia Católica pues se ha apoderado de todo eso, ¿no? Eso sucede todo aquel que es sentenciado y va a morir, pues lo primero que le mandan es al sacerdote. Era mentira del diablo, ¿verdad? Que dice que él lo perdona y que se va para el cielo. Dice que llegó el sacerdote de más prestigio, dice él. Llegó, dice que le dijo, aquí vengo a confesarte para librarte de tus pecados. Pero él educadamente es que le dijo, gracias, señor cura, pero alguien vino, dice. Aleluya. Primero que Aleluya. usted. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo.
y ese me lavó con su sangre. Aleluya. Así que el pobre curita dice que se fue y ya no pudo hacer nada. Curita. Lo sientan en la silla a John. Y alguien dice que le dice, John, que le dice, Aleluya. pide tu último deseo. Porque siempre le dan la oportunidad, ¿verdad? Pero estaba alguien dormido, no. Pide tu último deseo, dice que le dijeron. Y dice que le dijo, gracias, yo quiero morir, dice que le dijo, cantando. Y le concedieron. Y cuando dice, dan la orden que bajen la palanca para la primera descarga, todos esperaban ver a John que se doblara, que se muriera. Bajaron la palanca y dice que se quedaron asombrados porque John, así como empezó antes de que le bajaran la palanca, dice que él estaba cantando, qué bueno es. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Gloria al Señor. Qué bueno es el Señor. Él siguió cantando y se quedaron todos sorprendidos porque él seguía cantando normal Aleluya. con la primera descarga de los y no le pasó nada. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Dice que mandaron a revisar el lugar donde está toda la energía y vieron que todo estaba normal. Dieron la orden de la segunda descarga y John, desde que empezó a cantar, no dejó de cantar, dice. Aleluya. Siguió cantando, qué bueno es el Señor. Aleluya. Aleluya. Y seguía cantando. Y de que le preguntaron, ¿qué pasa, John? ¿Qué pasa? Él no le contestaba y solo seguía cantando, qué bueno es el Señor, qué bueno es para mí. Gloria a Cristo. Y dieron la orden de la tercera descarga y John siguió cantando. Aleluya. Gloria a Dios. A mí me ha tocado tanto este testimonio porque ahí es donde podemos ver la mano de Dios. Aleluya. Cuando somos Gloria al Señor. verdaderamente fieles con el Señor. Sí, amén. Y ahí le dieron la libertad a John porque en este país las leyes se respetan. John salió libre Aleluya. por el poder de Dios. Aleluya. Y eso es lo que nosotros, hermanos, Gloria al Señor. tendríamos que tener nosotros para que en el momento que nosotros estemos necesitados de Dios, Dios esté ahí. Sí, aleluya. Y yo me toca mi corazón porque solo me recuerdo que yo sufría mucho cuando mi esposa estaba enferma.
Y solo me recuerdo que, yo no me recuerdo si hermana Claudia estaba acá, pero No había llegado. solo me recuerdo que la senté en el sillón que está ahí arriba y le tapé sus oídos y yo les dije, no griten mucho, hermano. Y Dios la sanó. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Y por eso este testimonio me gusta tanto, porque Dios tenía el propósito para que esta Aleluya. iglesia se abriera Aleluya. y que todos ustedes estén en este lugar. Pero Gloria a Cristo. es el propósito de Dios. Y amén. Aleluya. Así que, hermanos, si nosotros le somos fieles al Señor, Él estará en el momento justo que nosotros necesitemos. Amén. Espero que hayan puesto atención Aleluya. lo que Dios quiso hablar con ustedes. Amén, aleluya. Así, hermanos, vamos a dejar este mensaje hasta aquí y pongámonos de pie. Vamos a darle gracias al Señor porque sabemos de que Dios siempre ha estado con nosotros, y quiero aprovechar, y ya que tenemos a hermano Salvador, hermano Jaime, su esposa, alguien quiere reconciliar, o si nuestro amigo Salvador ya está listo para recibir al Señor, el Señor está esperándolo con los brazos abiertos. El Señor es grande, el Señor es todopoderoso. Si no, digámosle al Señor: Padre, yo te doy gracias por este día, por habernos permitido, Señor, por haberme dado la oportunidad de hablar de ti. Tú eres inmenso en tu poder, Señor.